visión perpetua, el propósito eterno que impulsa la misión de la iglesia. Misión o visión perpetua, la palabra perpetuo es siempre. Visión perpetua, y aquí diríamos el propósito eterno que impulsa la misión de la iglesia. O sea que si la visión de Dios es para siempre o permanente, entonces esa visión es la que impulsa a la iglesia a la acción. ¿De acuerdo? Entonces la visión de Dios es la que impulsa a la iglesia a la acción. Y quiero decirles de una vez, querramos o no querramos, si no lo hacemos de buena gana, tenemos que hacerlo de mala gana, pero siempre tendremos que hacerlo porque es un mandato de Dios. Y esto es parte de lo que encierra el texto de hoy. Quisiera que tomemos un texto bíblico, pero antes yo quiero que puntualicemos unas palabras que me llamó la atención escribir acá. Y es que el propósito que impulsa la misión de la iglesia debería ser siempre la visión que el Eterno ha tenido sobre la humanidad desde que la creó. Y esto quiero que lo tomemos en cuenta, porque el propósito que impulsa la misión, la acción de la iglesia, debería ser siempre la visión que el Eterno ha tenido sobre la humanidad desde que la creó. O sea, si puntualizamos aquí, diga conmigo, el ser humano fue creado para estar bien. ¿De acuerdo? El ser humano fue creado ¿para qué? Para estar bien. Entonces, el Eterno busca en el ser humano ese propósito, que esté bien. Por eso es que Él no lo pierde de vista, porque en la condición que lo tiene el mundo, en esa condición no está bien. Entonces el Señor dice, allí no está bien, necesito sacarlo de ahí para que esté bien. Así que, diga conmigo, predicar el Evangelio no es opcional, es una necesidad y es un mandato a la vez. O sea, predicar el Evangelio no es una opción. Si quiero lo predico y si no, no lo predico. El predicar el Evangelio es una necesidad. Diga conmigo, necesidad. Entonces, ¿qué es predicar el Evangelio? Una necesidad, pero a la vez es un mandato también. Y tenemos que puntualizar esas dos cosas. Así que, yendo otra vez al principio, tendríamos que ir al texto primero que vamos a señalar hoy. Tenemos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 13, y lo vamos a leer también 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al 17. Y vea lo que dice Pablo a los Efesios. Si lo lee conmigo aquí, hace bien por causa de los enmarcados que hacemos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fuimos escogidos en Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando usted vino al mundo, la visión sobre usted ya estaba. Por eso es que se llama visión perpetua. Y aquí vemos que nosotros fuimos bendecidos en Cristo Jesús, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, y aquí hay otra palabra clave, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y ahí tenemos este texto bien bonito, que hizo sobreabundar para nosotros, esto es en Cristo Jesús, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
Y aquí es otra cosa que llama la atención poderlo puntualizar. Cuando vemos acá que esta situación del Evangelio apareció en un cierto tiempo, pero era llamado como un misterio. Pero luego viene que se da en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y ahí nos da pautas para ir pensando en la visión de Dios que siempre ha sido. O sea, no soy el único que tengo la bendición de ser alcanzado por Dios, sino otros ya lo fueron en el tiempo que ha transcurrido, porque la visión es de Dios para toda la humanidad. O sea, para cada ser humano, siempre, 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 en cada tiempo. Y aquí tenemos la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que así las que están en los cielos como también las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alguien dijo acá ahorita que tenemos el sello del Espíritu. Y el texto dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí tenemos algo más que decir. Pablo dijo a los Corintios, el segundo pasaje: si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque, lo puede leer conmigo a voz alta, porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué más dice el texto? ¿Qué dijo Pablo? Me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad y ay de dolor. Ay de mí, no hay de haber, sino ay de dolor. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Qué dice el siguiente versículo? Lo puede leer conmigo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que predicar el Evangelio, diga conmigo, no es una opción. Predicar el Evangelio no es una opción, es una necesidad y a la vez es un mandato. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, tendremos que buscar las formas. Estaba puntualizando que por la gracia de Dios, nosotros la iglesia hemos sido liberados del pecado y en esa condición de libertados estamos comisionados a anunciar el Evangelio libertador. El Evangelio es libertad. ¿De acuerdo? El Evangelio es libertad. Todo aquel que llega a Cristo debe sentirse como libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por un lado, la verdad es Cristo, y por otro lado, la verdad sigue siendo Cristo a través de su palabra. Así que tendremos que ver que nosotros, los que estábamos en el pecado, fuimos libres conforme al propósito eterno de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que estábamos en pecado, pero bendito sea Dios, ya no lo estamos, y ahora que no estamos en pecado, tenemos la comisión de decirle a otros que también se salgan de donde están, si sabemos que están mal, porque allí donde están corren riesgo, pero si están con nosotros en el camino del Evangelio, tendrán bendición y tendrán salvación. Vea, mi hermano, que si puntualizamos acá, quisiera que lo lean conmigo, por favor. Ninguna tarea debería ocupar tanto la mente, el corazón, las fuerzas y todos los recursos del creyente más que involucrarse en cumplir la gran comisión. Ninguna cosa debería ocupar tanto la mente. Tenemos muchas cosas que hacer como iglesia. ¿Sí o no? Tenemos muchas cosas que ocuparnos como iglesia. Y yo decía hace un poco que todas las actividades,
todo lo que hagamos como ministerio, como iglesia, como grupos, todos, caballeros, damas, jóvenes, adolescentes, niños, educación cristiana, misiones y todos los que conformamos grupos en la iglesia, deberíamos asegurarnos que nuestras actividades están alcanzando el objetivo principal de nosotros, que es fortalecer los lazos de la vida espiritual de las personas que conformamos la organización. Y al decir organización, lo estoy diciendo desde el punto de vista de la sociedad como iglesia, porque yo no puedo saber quién de ustedes de verdad es parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico. Eso solo lo sabe el Señor, realmente lo sabe Él, quienes somos el cuerpo místico del Señor. Todos los que conformamos la sociedad, la organización, la iglesia, la corporación, yo quiero y espero que todos seamos santificados para estar con el Señor. Ese es mi deseo, esa es mi oración y ese es mi trabajo, orientarles a ustedes para que cuando Cristo venga por su iglesia, toditos, al 100%, nos vayamos con el Señor. Ese es el propósito. Pero yo sé que usted no me deja mentir que algunos no tendrán el privilegio de irse. ¿Alguien puede desmentir eso? Algunos no tendrán el privilegio de irse, no porque nosotros querramos mandarlos al infierno, sino porque no le han puesto mucho amor a su vida con Dios. Así en el sentido de la palabra de apartarse del pecado. No estoy diciendo de venir todos los días al culto, eso es otro asunto. Es necesario, pero estoy hablando de apartarme del mal por seguir el bien. Y hay personas que aún viniendo a la casa y queriendo hacer el bien, siguen haciendo cositas que parecen malas. Y siquiera parecen, pero algunas veces puedo decir, no parecen, sino que son malas. Y esos que hacen cositas malas, aunque prediquen bonito, van a tener problemas para estar con el Dios Santo. Eso lo podemos entender. Entonces tendremos que ocuparnos para que nosotros en primer lugar cumplamos la gran comisión en nosotros mismos, primeramente en nosotros. No digo entre nosotros como iglesia, no, yo tengo que pensar, evangelizarme a mí mismo y tratar de convertirme yo mismo al evangelio para que experimentando la gracia del evangelio pueda ayudar a otros también a ser salvos. No puedo dar lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo, pero sí puedo compartir lo que tengo. Y si soy salvo, puedo hablar con otro cómo se es salvo. Espero que estén de acuerdo conmigo. Dios en su palabra demanda prioridades. Y diga conmigo, y la gran comisión es una de ellas. O Dios en su palabra demanda prioridades. Y la gran comisión es una de ellas. Según el plan salvífico, la iglesia debe y puede realizar el propósito eterno de Dios para el mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios para el mundo? Vamos a ver. ¿Cuál es el propósito de Dios para el mundo? Salvarlo. Ese es el propósito. ¿El cuál es salvarlo? Si la iglesia cultiva y se promueve desde una perspectiva de la visión de Dios. Decía al principio que Dios creó al hombre ¿para qué? ¿Para que esté mal o para que esté bien? ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Para que esté mal o para que esté bien? ¿Cuál es el deseo de Dios aún hoy? Que el hombre esté bien. Ese es el propósito de Dios. Él sigue de pie con ese propósito. Por eso se le llama propósito eterno. Desde que lo creó hasta hoy, diga conmigo, desde que nos creó hasta hoy, el hombre es para estar en el bien. Dios quiso desde el principio y hoy mismo quiere que el hombre esté bien. Por eso el mensaje no se deja de predicar. Así que tenemos que pensar nosotros también desde esa perspectiva. Usted ya sabrá si alguien no está bien. ¿Y qué tiene que hacer usted con alguien que sabe que no está bien? Empezar a decirle la forma como salirse de donde está para que pueda estar bien. Eso no es difícil de decirlo. No hay necesidad de una articulación de un discurso. No, eso solamente podemos hacerlo teniendo conciencia de que aquella persona que está en una condición de maldad o que está en una situación mala
puede salir de ahí. Y diga conmigo, y más aún si son nuestros familiares. Si son nuestros familiares, con mucha más razón tenemos que interesarnos en ellos. El hombre fue creado entonces por el Eterno, ¿para qué? Para que estuviera o para que viviera bien. Pero el pecado, ¿qué hace con él? Lo expone al sufrimiento. ¿Qué es lo que hace el pecado con el ser humano? Lo expone al sufrimiento. En su propósito eterno y en su gracia, Dios lo libera del castigo que merecía por el pecado, porque el hombre debe vivir bien. Desde una visión perpetua, la misión dada por Cristo para la iglesia se enfoca en liberar al hombre para que el hombre esté bien. No sé si ustedes se han dado cuenta de algunas personas. Viven una vida de crisis. Son lo peor en el mundo. Pero de repente se convierten a Cristo. Y uno mismo comienza a ver la evolución en ellos. Si se convierten de verdad, comienzan a mejorar esas personas de manera significativa. Tanto que no solo prosperan ellos físicamente, prosperan moralmente, prosperan familiarmente, prosperan laboralmente, prosperan económicamente, prosperan en todo. Porque Dios tiene el plan de hacer prosperar al hombre. El hombre fue creado en prosperidad y Dios tiene ese plan de hacerlo prosperar. Y diga conmigo, la gracia de Dios para el hombre puede hacerlo prosperar si el hombre busca la fuente de bendición que es Dios. Y ese trabajo tendremos que hacerlo nosotros. Así que la gran comisión involucra a todos los creyentes que han asumido la posición de discípulos de Cristo en todos los tiempos de la era de la iglesia. La iglesia ha tenido varios tiempos ya. Usted lee el Apocalipsis, por ejemplo. Usted ha leído en el Apocalipsis que dice, y escribe a las 7 iglesias. Escribe a las iglesias, 7 iglesias. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la interpretación histórica, la iglesia ha pasado 7 tiempos y estamos viviendo en el último tiempo. O sea que vivimos en una situación en la que la iglesia ha pasado por 7 formas de ser. Y hoy estamos en 2 formas de ser. Tenemos una iglesia que es la que representa la Filadelfia, que es la iglesia fiel, el remanente fiel, pero también tenemos a otro grupo que se representa la Odisea, que es la gente que tiene un piecito en el mundo y tiene otro piecito en el evangelio. Esa misma gente está en el camino. Hay gente que, si Cristo viene, está lista para irse, pero hay gente que necesita todavía sacar el piecito de donde lo tiene para ponerlo en el camino correcto, en el campo de la fe y la santidad. Así que, mis hermanos, de acuerdo a esto, podemos decir que según el plan redentor del Eterno, o el plan redentor es eterno, y es por eso que existe la gran comisión. El plan redentor es eterno, y es por eso que existe la gran comisión. La gran comisión existe desde una visión perpetua. Es un propósito que debe impulsar a la misión, y en este caso tendríamos que asumir que, según Pablo, es una imposición y seguramente habrá que hacerla. La comisión ha sido encomendada. Pero no se asusten con eso, porque la iglesia está haciendo la misión. ¿Cuántos coinciden conmigo que la iglesia sí está haciendo la misión? ¿Pueden levantar su mano confesando que la iglesia sí está cumpliendo la misión? Sí, lo estamos cumpliendo. No todos a cabalidad, pero como iglesia nos acuerpamos y una buena parte de la iglesia está haciendo el trabajo misionero y misional. Así que tendremos que pensar que la iglesia debe cumplir la gran comisión sí o sí. El Señor nos tiene para eso. El propósito de Dios es que cada miembro sea consciente de su papel en este plan de salvación. Ese es el propósito de Dios, que cada miembro esté consciente de su papel, lo que Él es en el plan de salvación. Tenemos que pensar que debe hablarse de una participación activa, trabajando con pasión y compromiso en la edificación del reino de Dios en la tierra.
Y esto pues tiene que ver con nuestro hacer en el día a día. Existimos entonces como iglesia para estar en la voluntad del Señor. Tendríamos que ver algunas razones para una visión perpetua. Y aquí tenemos la primera razón. La condición del hombre sin Dios es opuesta al propósito eterno de Dios para él y necesita liberación. ¿Cuál es la intención de Dios o cuál es la razón por la que Él está pensando en el hombre? Porque su condición sin Cristo es peligrosa. ¿Cuántos creen que no es peligrosa la condición del hombre sin Cristo? Sí es peligrosa la condición del hombre sin Cristo. El hombre sin Dios está en un propósito al revés, o sea, no está en el propósito de Dios. Por eso Dios quiere liberar al hombre de su condición. Y veamos el texto que seleccionamos acá en la palabra de Dios para todos. Romanos capítulo 8, espero que sí esté bien, 5 al 8. No sé si me equivoqué con esa referencia, espero que no. Luego dice aquí, el versículo 5, los que siguen la mentalidad humana, ¿lo puede leer conmigo? Sí, se lee, ¿verdad? Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana, diga conmigo por favor, los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja o el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Y usted ve ahí que cruzamos los textos intencionalmente. Leímos así de una forma por el texto como está organizado. Y ahí tenemos que ver, mis hermanos, que como cristianos evangélicos, por así decirlo, somos una iglesia que tendremos que asumir que la gente que está siendo controlada por la mentalidad humana hace las cosas al revés de como Dios quiere que las haga. Por eso es que tendremos nosotros que infundir que el Espíritu Santo esté en nosotros para que éste sea el que ayude a los hermanos a cambiar. Esta es realmente la condición de muchos hoy y que nos rodean a nosotros. Aún dentro de nuestras familias se da esta realidad. ¿Alguien se atreve a levantar su mano creyendo conmigo que en su familia hay alguien que todavía es controlado por su mentalidad humana? ¿Alguien lo puede confesar? Con su mano en alto, que hay parte de su familia que aún está siendo controlado por su mentalidad humana, o no, o todos son salvos ya, todos son santos ya. No, hay algunos que están por ahí siendo controlados por su mentalidad. Y la mentalidad humana, no le estoy diciendo gente que anda haciendo estragos, no, estoy pensando gente que no vive como el Espíritu de Dios quiere que viva. Son así como ni chicha ni limonada. Amén. O sea, no son nada, pues, no son malos ni son buenos. El caso es que el Señor no quiere que seamos así. El Señor quiere que seamos espirituales, porque los espirituales van a estar con el Señor. Así que ahí tenemos una necesidad que requiere el seguir trabajando por la causa de la visión perpetua, la de redimir a los hombres. Y hay otra razón que tendremos acá para la visión perpetua, y es que hay un imperativo que debería ser atendido mientras estamos en el tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia. ¿Cuántos años hace que empezó el tiempo de la gracia? Vamos a ver, ¿cuántos años hace que comenzó el tiempo de la gracia? Hace unos 2000 años que comenzó el tiempo de la gracia. Cristo vino, dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Alguien recuerda ese cuadro? ¿Sí? Cristo vino, dio su vida en la cruz del Calvario y dijo, para que todo aquel que en Él crea o cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No por obras, dijo Pablo, para que nadie se gloríe, sino por gracia sois salvos. Entonces, por eso se le llama el tiempo de la gracia.
Pero tenemos una mala noticia porque este tiempo se va a terminar. Y ese es el problema, por eso está el imperativo de ir y hacer la misión. Y veamos otros pasajes que tenemos claros. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 y Mateo 28, 19 y 20. En la TLA. Leamos el texto. Y el texto nos dice así. Dijo Jesús, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Ahí está la necesidad. Es un imperativo porque algunos no creen en Jesús todavía. Pero si oyendo el mensaje no creen en Él, ya no tenemos problema nosotros. Esa sangre no va a caer sobre nuestra cabeza. Si son salvos, gloria al nombre del Señor. Pero si se pierden escuchando el mensaje de salvación, los responsables de su propia vida serán ellos mismos. Así que tenemos ahí la necesidad. Vamos con el siguiente pasaje. Y dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos. Y ese es el detalle también que hay que tomar en cuenta en la gran comisión. No discípulos de la iglesia, sino discípulos de Cristo en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Como vemos las noticias, por ejemplo, ¿qué dicen ustedes del fin del mundo? ¿Cómo se ve el mundo hoy? El mundo está esperanzado a que ahorita, crisis por todos lados. Hace poco anunciamos que se está dando ya en las redes sociales un montón de amenazas que vienen situaciones difíciles a la tierra otra vez. ¿Qué está pasando ahorita en el ambiente? Preguntaría yo, ¿es normal esta lluvia de este tiempo? No es normal. Aunque usted diga, y podemos pensar que es una bendición, este es un fenómeno que está fuera de sentido. Como decían mis abuelitos, esta es una ruina, decían ellos. ¿Alguien recuerda cuando decían así, cuando se venían aquellos tiempos descompuestos, ¿verdad? Venía un huracán y decían, esta es una ruina, decían ellos. ¿Se recuerda? Pues esta es una ruina. Pero estas ruinas están dando color de que el tiempo se trastornó. Y la palabra enseña de los trastornos que van a suceder en el ambiente. Llegará un momento que va a escasear la comida, la Biblia lo enseña. Llegará el momento en el que un salario de un día no alcanzará ni siquiera para empezar a comprar lo que necesitamos para la comida. O sea que para eso tienen que venir crisis que afecten el ambiente para que haya de verdad ese cumplimiento de la palabra. Y saben, estamos justo empezando ese tiempo. La iglesia entonces debe entender que el tiempo de la gracia se está terminando. Razones para una visión perpetua, que sería el tercero, y este me gustó más. Diga conmigo, es un privilegio otorgado por el Eterno a los salvados, el que ellos sean instrumentos para que otros conozcan a Cristo y se salven. Me encantó este punto. Otra de las razones, porque yo como persona salvada soy privilegiado para ser también un vocero de Dios para que otros oigan el mensaje y se salven. ¿Qué privilegio? Debería ser solo de Cristo. Y veamos el texto bíblico que seleccionamos para esto. Pablo dijo, y si quiere lo lee conmigo por favor. Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté, dijo Pablo, la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Lea conmigo este versículo. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Nosotros somos colaboradores. El versículo 8 dice, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio y arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes, dijo Pablo a los hermanos en Corinto, son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Diría de esta manera contextualizado, yo soy un predicador
pero ustedes son la construcción de Dios. Entonces somos llamados y somos privilegiados para eso. Versículo 10 dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento debe tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y aquí tendremos la responsabilidad de hacer el trabajo. Según la Nueva Traducción Viviente hemos leído. Hermanos amados, la visión perpetua entonces radica en la condición del hombre sin Dios y su necesidad de salvación. Luego tenemos que entender que es un mandato urgente de atender. Incluye a los salvados para que sean instrumentos corriendo la buena noticia. Amén. Quiero hacer un ejercicio, contarles por lo menos. Crecí en una comunidad donde no se compra la carne de un animal que alguien mata para comer, sea pequeño o sea grande. Pero habían algunos que eran comisionados a correr la voz. Si alguien iba a destazar un puerco o un marrano o un cerdo, como usted lo quiera llamar, o un coche, como dicen por allá coloquialmente, si alguien iba a destazarlo, entonces alguien se encargaba de considerar las porciones para las cuales alcanzaba tal comida y se iba por las casas diciendo, mire, mi mamá o mi papá va a hacer esto. Y la gente ya sabía. Entonces venían algunos a traer conforme a la noticia. Fuese un cerdo o fuese una res, hacían lo mismo. Nadie compraba nada, todos comían de regalado. Pero así eran todos. Cuando alguien iba a destazar un animal, después corría la voz por la aldea y todos llegaban a traer su porción. Venía a mi mente esto porque habían algunos que eran los comisionados de ir a correr la noticia por la comunidad. No habían teléfonos. Así que había que poner a muchachos que fueran por la comunidad anunciando la buena nueva que había para esa semana. Hermanos en el Señor, la gente creía la buena nueva y venían y se llenaban sus canastas de carne, iban a comer a sus casas. Quiero decirles que pensé en esto porque nosotros tenemos la buena noticia del favor que nos hizo el Señor a nosotros. Y yo puedo declarar que así como en esas casas había comida, había vida. Entonces la buena noticia de nosotros es que todos aquellos que vienen a Cristo tienen ¿qué? Tienen esperanza, tienen salvación, tienen vida eterna. ¿Y quiénes son los responsables de correr la buena noticia? Diga conmigo, nosotros, los que somos salvados, tenemos la responsabilidad de correr la buena noticia. No porque querramos, es una orden dada. De buena o de mala gana tenemos que hacerlo. El propósito eterno de Dios, entonces, para el mundo, entre tanto haya un alma que salvar. Dios mantiene su plan porque tiene un propósito, lo mismo del principio. Diga conmigo esta parte, el propósito eterno de Dios para el mundo, entre tanto que haya un alma que salvar, Dios mantiene su plan porque tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Recuerdan que dije al principio? Dije que el propósito de Dios al crearlo es que esté remal. ¿No? Bueno, pensé que me había confundido. Entonces el propósito de Dios al crear al hombre, ¿cuál fue? Que esté re bien. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Re mal. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que el hombre salga de donde está re mal para que llegue al lugar donde puede estar re bien. ¿Y quién tiene que correr la voz? Pues nosotros. Seguimos hablando un poquito más. El propósito eterno de Dios para el mundo debe atenderse desde un compromiso incondicional. Entre tanto, sea el tiempo de la gracia. Va a llegar tiempo en el que ya no va a ser necesario predicar. Y no diga usted, ojalá llegue luego. Ojalá llegue luego el tiempo cuando ya no haya que predicar. ¿Cuántos quisieran que llegara luego ese tiempo en el que ya no haya que predicar? No, es malo. Porque si llegara hoy ese momento, ¿cuántos de sus primos, sus tíos, sus primos, sus hermanos, sus familias se van a salvar? Entonces, si hay un alma que salvar, diga conmigo, si hay un alma que salvar, la tarea de salvación sigue en pie.
Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que vamos pensando que tenemos que hacer un compromiso que se realizará por la fe. Desde la acción obediente, la fe es un elemento que mueve a la acción. Yo le preguntaba al hermano que está plantando la iglesia o ayudándonos, o no sé cómo llamarle, pero el proyecto que está por parte de la iglesia. Y le dije al hermano, ¿usted cree que vale la pena trabajar ahí para la plantación de una iglesia? Y me dice, yo creo que sí, me dice. ¿Como cuántas personas hay en el lugar? Y me dice, según yo hay tantas. ¿Usted cuántas cree que puede alcanzar para la iglesia? Supongo que nuestra iglesia puede ser grande, porque gente hay. ¿Cómo ven el corazón de ese misionero? ¿Lo ven positivo? Entonces, mis hermanos, eso significa que la fe, esperanza, y la esperanza mueve a la acción. Si no tenemos fe, no nos movemos. Entonces nos estamos moviendo porque tenemos fe. Espero que así sea. El propósito de Dios prevalece mientras haya un alma no salva. Los salvos deben asumir un compromiso incondicional. Obedecer será un indicio de tener la fe verdadera. Obedecer será un indicio de tener la fe verdadera. Así que usted saque conclusiones aquí. Obedece o no obedece, ya usted toma su conclusión. ¿Cómo participar activamente en la Gran Comisión? Y aquí tenemos la conexión 2030, que es la que estamos mencionando, la Gran Comisión, y tenemos ejes para ello. Y por lo menos tenemos 4 ejes importantes en este trabajo. Y el primer eje es evangelismo. El segundo eje es discipulado. El tercero es misiones internas y externas. Y el cuarto, ¿cuál es? Plantación de iglesias. Y aquí podemos decir que estos ejes de acción enmarcan la misión suprema de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar, la iglesia existe para discipular, la iglesia existe para hacer la misión donde no hay una misión, y la iglesia existe para plantar iglesias. Para eso existimos. Por eso es que hay plan de trabajo. Por eso se habla de que la iglesia tiene que plantar tantas iglesias. Porque la iglesia existe para evangelizar, para discipular, para ir a hacer la misión y para plantar iglesias. Para eso existe la iglesia. Así que tendremos que pensar, al hablar de evangelismo, diga conmigo, evangelismo es la vocación hacia la predicación del evangelio. Yo quisiera preguntarles, ¿creen ustedes que yo debo tener un carnet de predicador? Si soy evangelista, ¿será que debo tener un carnet de predicador? ¿Cuántos creen? No. Porque a la hora de hablar de evangelismo, solo le voy a contar a otro. Mira, te voy a contar. Hace 10 años yo era un perdido. En el pecado vivía yo. Y ya voy a cantar la canción. Y empezar a dar testimonio de lo que Dios hizo con usted. Y comenzar a decirle, mira, cuando yo no era cristiano, hacía esto, que hoy me avergüenzo de eso que hacía. Pero un día Cristo llegó a mi vida. Y te voy a contar, desde el día que encontré a Cristo en mi corazón, desde el día que Cristo posa en mi corazón con su Espíritu Santo, han sido los días más felices de mi vida. He tenido problemas, ¿para qué tantos? No te los cuento, pero te voy a contar una cosa. Antes los problemas los arreglaba yo solo, pero ahora los arreglo con Dios del lado. Y ahora se me hace más fácil arreglar mis problemas. Eso es lo que usted tiene que hacer, para que la gente le pregunte, ¿y cómo lo hiciste? Y algunos de ustedes le van a decir, bueno, si querés esperar que Dios te pegue una leñaseada, porque yo llegué leñaseado. Y a qué le va a decir, ni Dios lo quiera. Y va a comenzar a sentirse motivado, no. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces usted tiene que ayudarlo a el siguiente paso. Y ahora viene el discipulado. Que esto significa retener, consolidar, capacitar, entrenar y enviar. Esto es lo que hace el discipulado de la iglesia. Orientar al nuevo convertido a un encuentro con Cristo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Y cómo participar activamente en la Gran Comisión? Pues haciendo misiones internas y externas, que esto significaría, interno es trabajar sin salir de nuestro país.
o sea, sin salir de nuestro pueblo, a las colonias donde no hay iglesias todavía. Eso significaría, ¿cómo participar activamente en la Gran Comisión? Pues plantando iglesias. Aquí tenemos también las misiones externas, que es saliendo de nuestro país. Quisiera puntualizarlo de manera local. Si queremos hacer misiones internas, es aquí en nuestro pueblo, yendo a una colonia donde todavía no hay iglesia. ¿De acuerdo? Pero si queremos hacer misiones externas, ya es saliendo de los límites de nuestro pueblo, yendo a la siguiente aldea a plantar una iglesia allá, o yéndonos hasta otro país de la tierra que también apunta, pero espero que la capacidad les dé a alguno para irse a plantar una iglesia a otro país de la tierra. ¿Cómo participar activamente en la Gran Comisión? Pues plantando iglesias. Esto significa, diga conmigo, plantación de iglesias es establecer un grupo organizado de creyentes en una nueva localidad, y también es establecer otra iglesia donde aún no hay una iglesia establecida. Ese es el trabajo que enmarcamos nosotros. Así que vamos a ir ya casi terminando. La Gran Comisión entonces está vigente. Deberíamos evangelizar a alguien, ayudar a los nuevos creyentes, tratar de estar activos en el ejercicio misionero, y tendremos que trabajar en la plantación de iglesias. ¿Lo estamos haciendo? Sí, lo estamos haciendo. Gloria al Señor. Hablando ya para cerrar este comentario, una iglesia cristiana asumirá que la razón de existir es por causa de la visión perpetua que requiere el involucramiento intencional e incondicional en la misión de Cristo. Y aquí se va a ver si somos cristianos genuinos. Una iglesia cristiana genuina va a asumir el reto de hacer la conexión en la Gran Comisión. Entre tanto, haya una persona que salvar, el plan divino está activo. Esto es visión permanente o perpetua. Es necesario asumir que el involucramiento en la visión perpetua es imperativo divino. Es una necesidad, es un privilegio, lo cual debe hacer responsables a cada uno de nosotros y hacerlo de manera voluntaria y satisfactoriamente. Gracias a que nuestros antepasados asumieron el compromiso de hacer la misión, ahora nosotros somos salvos para la gloria de Dios. Alguien vino hace 80 años y plantó un grupito por acá. Ese grupito creció y se ha mantenido como iglesia. La iglesia tiene que hacer lo mismo, yendo a otro lado a encender la llama del evangelio. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, es posible. Así que vamos a la parte final. Lea conmigo esta parte final y diga: la dinámica de involucramiento en la Gran Comisión está ya diseñada, está programada y está establecida. Es asunto de que le pongamos intención para hacer una iglesia que Dios espera en esta nueva generación. Así que ya está todo establecido. No tenemos que inventar nada. Todo está establecido. Es cuestión que nosotros nos metamos en el eje que más nos corresponde, que yo diría en los 4. Y Dios nos va a honrar haciendo lo que tiene que hacer. Así que, mis hermanos, quiero que le demos gracias al Señor por esta reflexión en cuanto a los temas misioneros. Hemos cerrado por completo ya los 12 temas. Bendito sea el Señor por eso. Y espero que al final usted pueda hacer un resumen y me pueda entregar una síntesis de lo que hemos hablado de este tema misionero. Y que al final, pues yo a algunos de ustedes me les voy a acercar para preguntarles qué comprendió hoy. Hágame una síntesis de lo que entendió el día de hoy. Y dirá a algunos, pues nos vamos a ir luego para que no nos pregunte a nosotros. Bueno, usted sabrá. Espero que el Señor nos ayude para ver qué aprendimos de estos temas. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos analizado desde la perspectiva de algunos que nos ayudan escribiendo notas y compartiéndonosla para que podamos nosotros entender que este es un recurso valiosísimo que alguien se encargó de establecer. Nosotros tenemos la facilidad de tomar estos temas y hacer énfasis en ellos y saber que es la coyuntura que tú tienes como iglesia aquí. Tienes a una iglesia comprometida, una iglesia que ha sido misionera. No nos podemos avergonzar porque hay distintas comunidades donde esta congregación ha ido a predicar el evangelio y ahora son iglesias establecidas. Que esa llama siga encendida en nosotros. Entre tanto tenemos vida y tenemos oportunidad
para que sigamos yendo donde nosotros tendremos que ir. Ayúdanos para sentir el compromiso, porque tu palabra dice que la misión fue encomendada. Hay un mandato establecido y Pablo decía, ay de mí si no anuncio el evangelio. Ayúdanos para tomar esa voz que decía Pablo y creer que nosotros podemos ser una iglesia de bendición siguiendo en el camino de las misiones, haciendo lo que tú quieres que hagamos. Gracias por esta reflexión que hemos tomado y todo lo hacemos para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor.